Hola amigos del violín irlandés, mi nombre es Carolina Arango y hoy les voy a enseñar una melodía que se llama The Butterfly. Está en ritmo de slip jig y esta melodía se hizo muy famosa porque apareció en la película Pandillas de Nueva York. También se toca mucho en Irlanda. Entonces primero la voy a tocar para ustedes y luego empezamos. Antes de que empecemos, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que te enteres de todos los videos que voy subiendo y los tutoriales. Para empezar, voy a contar un poco de qué se trata este ritmo, el slip jig. Está dividido en una métrica de 9 octavos, es decir, que por compás vamos a contar 3 negras con puntillo o 3 tresillos. De esta manera dividimos en 3. Taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a mantener ese ritmo en la cabeza mientras vamos mirando parte por parte. Esta melodía está dividida en 3 partes. Parte A, parte B y parte C. Cada parte se divide en 2 frases. Voy entonces a tocar la primera frase de la parte A. Muy lento. Repito un poco más rápido. Ahora, si quieres practicar esta parte que acabamos de tocar, puedes ir a la línea de tiempo que está en la descripción del video. Voy ahora a tocar la segunda frase de la parte A. Una vez más. Para esta parte también puedes devolverte a la línea de tiempo que está en la descripción del video si quieres tocarla de nuevo. Y ahora voy a juntar las 2 frases, frase 1 y frase 2. Voy a hacer esto un poquito más rápido. Y hasta acá tenemos nuestra parte A completa. Si quieres practicarla, devuélvete un poco o si quieres ir a la línea de tiempo que está en la descripción del video. Ahora vamos a ver la parte B de Butterfly. Esta parte también la dividimos en 2 frases. Entonces primero toco la primera lenta. Lo mismo pero un poco más rápido. Si quieres repetir esta parte, puedes ir a la línea de tiempo que está en la descripción del video. Y ahora vamos a ver la frase 2 de la parte B. Repito. Ok, hasta acá está la parte B completa. Si quieren repetir la frase 2, pueden devolverse a la línea de tiempo y ahora vamos a ver las 2 frases pegadas.
lento. Voy a tocar lo mismo un poco más rápido. ¿Ok? Hasta acá tenemos la parte B completa. Y ya saben, se pueden devolver a la línea de tiempo en la descripción del video o devolverse hasta donde ustedes quieran para ver la parte A y la parte B. Por último, vamos a ver la parte C de esta melodía. Igual está dividida en dos frases, frase 1, frase 2. Entonces la frase 1 dice así, lento. Lo mismo, un poco más rápido. Hasta acá, si te quieres devolver para tocar esta parte, la frase 1 de la parte C, te puedes ir a la línea de tiempo que está en la descripción del video. Y ahora te voy a mostrar la segunda frase de la parte C. Repito. Hasta ahí tenemos la parte C completa. Ahora la voy a tocar las dos frases seguidas y luego un poco más rápido. Un poco más rápido. Bueno, ya tenemos la melodía completa, parte A, parte B, parte C. Si quieres devolverte para practicar esta parte, la parte C, puedes ir a la línea de tiempo que está en la descripción del video. Pero ahora voy a tocar las tres partes completas a una velocidad moderada. Pueden terminar en un mi también si les gusta la melodía. Antes de terminar, quiero recordarles que si les gustó este video, si quieren conocer más, se pueden suscribir a este canal, activar las notificaciones, así les van a llegar más videos. Pero también recordarles que en mi página, si siguen el link que está en la descripción, mi página web, pueden practicar esta melodía con la partitura, también la pueden descargar de la página y allá van a encontrar más cosas, variaciones y bueno, y otras herramientas que yo les doy para aprender esta música. Recuerden compartir este video con sus amigos si les gustó el violín irlandés y nos vemos en una próxima ocasión. Denle like a este video si les gustó. Chao.